Buenas noches, buenas tardes, buenos días, no importa el tiempo en el que estés viendo el video. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre epilepsia. Si bien es un tema un poco confuso, un poco abstracto podría decirse, ¿no? Normalmente nosotros conocemos a las convulsiones cuando vemos a una persona que se cae, por ejemplo, ¿no? Que está así, "Oh", pero no necesariamente es una epilepsia, ¿no? Epilepsia y convulsión hay que tenerlas separadas porque epilepsia es un estado convulsivo no provocado. Eso como primer punto, ¿no? La epilepsia es no provocada. ¿Qué quiere decir con no provocada? ¿Cuándo convulsiono yo? Cuando es provocado. Por ejemplo, cuando voy sin desayunar al colegio, ¿no? Y me desmayo. Eso, por ejemplo, he convulsionado. Ahora, ¿qué pasa si mi brazo empieza a hacer esto, ¿no? Eso también es una convulsión, ¿no? Involuntario, es una convulsión, ¿no? Entonces, teniendo eso en cuenta, la epilepsia es un estado no provocado, ¿no? Entonces, como dice acá el concepto, ¿no? Y siendo más finos, más diagnósticos, diríamos que la epilepsia son dos crisis, o sea, dos de estos, no provocadas, ¿no? Separadas por un intervalo de 24 horas. Es decir, yo tengo una crisis, ¿no? Tengo una crisis, y la siguiente crisis que voy a tener tiene que ser separado de 24 horas, ¿no? O también puede ser que yo tenga una crisis, por ejemplo, no sé, empiezo a convulsionar así todo mi cuerpo, que me es una generalizada, ¿no? Más una alta probabilidad en 10 años. Y esto obviamente lo determina el neurólogo, ¿no? Nosotros, o bueno, los que enfermeros, médicos, no determinamos eso. Eso lo hace netamente el especialista. Ya, entonces, vamos a ir con el desarrollo de epilepsia. Su propio nombre dice epi, viene de hiper, ¿no? Encima o sobre, ¿no? Algo así como epigastrio, de gastro, encima del gastro, epi, ¿no? Entonces, epilepsia viene como estatus hiperexcitatorio, ¿no? Es como que el sistema nervioso se excita, ¿no? Así como cuando tú ves a tu chica, cuando estás chapando a tu chica, a tu flaca, te excitas, ¿no? Ah, ya. Igualito es epilepsia, porque te excitas, ¿no? Ya, entonces, vayamos con las causas. ¿Cómo es que nosotros clasificamos a la epilepsia? Tenemos una que es generalizada, es decir, que todo el cuerpo se excita, ¿no? Todo el cuerpo se excita, ¿no? O una focal, donde solo una región se excita. Ya no seas mal pensado, ya no seas mal pensado. En fin, como sea, tenemos acá la clasificación. A ver si le ponchas acá la cámara. No, con confianza nomás, no es necesario que vengas. Acá, tenemos una focal, como ya hemos dicho, y una generalizada. En la focal tenemos tres subclasificaciones, ¿no? Cuando decimos focal es porque solo una región del cerebro está alterada, ¿no? Solo un pedacito, o sea, es focal, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, focal. Y cuando es generalizada es porque hay un síndrome en todo el cuerpo, ¿no? Bien, entonces, la focal se divide en consciente, inconsciente y en bilateral tónico-clónica. La consciente significa que tú estás consciente y pues aparece el evento convulsivo. Por ejemplo, o el más famoso es el pulgar izquierdo, ¿no? El pulgar izquierdo empieza a moverse, así, ¿no? Involuntariamente, yo no estoy controlando, ¿no? Eso vendría a ser una focal consciente, ¿no? Y dura más o menos 2 minutos, pero yo soy consciente, pero yo no lo puedo controlar, ¿no? Y mi dedo se está moviendo. Bacán. ¿Qué más? La inconsciente, en cambio, yo pierdo la conciencia y adicionales en esos dos, en un lapso de 2 minutos aproximadamente, despierto, ¿no? Pero recuerda que es focal, no es generalizado. Es decir, yo pierdo la conciencia y únicamente un miembro empieza a temblar, ¿no? Empieza a temblar. Eso es focal. Ahora vayamos con la bilateral tónico-clónica, ¿no? Esto es un estatus especial, ¿no? No te confundas. Los últimos acá, ese es fácil de explicar y ese también. Pero los últimos de acá, este y este, los que están en la base, son digamos que un poquito más complejos. ¿Qué quiero decir con esto? Que van a ir progresando, así como esa escalera que ves acá, ¿no? ¿Qué quiero decir? Yo empiezo así y luego todo empieza a moverse, ¿no? Es decir, progresa de algo simple a algo complejo. Es decir, esta que es focal se puede transformar en una generalizada tónico-clónica. ¿Qué quiero decir con tónico? Tú te acordarás de la tonicidad, ¿no? Que es contracción del músculo. Clónico vendría a ser lo contrario, relajación. Entonces es por eso que el paciente está como que así, ¿no? Como que está bailando, ¿no? Pero empieza como una focal, ¿no?
y después se va soltando y ya se hace más generalizado. Bien, entonces vayamos con las generalizadas, ¿no? Tenemos las crisis de ausencia. ¿Y por qué se llama ausencia? Porque, poncha bien lo que voy a hacer, ¿sí? Poncha bien. O sea, el paciente se queda así, ¿no? Mirando allá, así, y se desconecta unos 30, 60 segundos aproximadamente. Esa es una crisis generalizada de ausencia, ¿no? ¿Qué quiero decir? Imagina que yo estoy con la crisis y ocurre un terremoto, pero yo sigo así, o sea, no me interesa nada, ¿no? Porque estoy en mi crisis generalizada de ausencia. Bien, ahora tenemos la otra mioclónica, ¿no? Que se parece un poquito acá a la focal, solo que también estás inconsciente, ¿no? En fin, la de acá, la mioclónica, sí es un poco más, es la que asusta, ¿no? No sé si has visto unas películas donde están exorcizando a alguien, ¿no? Y está ahí echada y empieza a mover su brazo, ¿no? Empieza a torcer, o su cabeza empieza a girar, ¿no? Esa es una mioclónica, ¿no? En la que un solo miembro o una región del cuerpo empieza a moverse, pero a la vez puede que sí, como puede que no, que éste pierda la conciencia. Es un poco relativo, no es algo absoluto. En fin, esto con la clasificación de las causas. No te olvides siempre diferenciar de epilepsia. No toda crisis convulsiva es epilepsia, ¿no? Por ejemplo, la fiebre me puede dar una convulsión, pero no tiene nada que ver con epilepsia, ¿sí? Están divorciadas, no te olvides. Convulsión y epilepsia son cosas distintas. Tú podrías convulsionar ahorita, ¿no? Si te enteras que tu mamá le pasó algo, si tu papá le pasó algo, tú podrías tranquilamente convulsionar, ¿no? Por tristeza, etcétera, ¿no? Es amplio. Ya, en fin, vayamos ahora con la patogenia. ¿Qué ocurre con la epilepsia? Concentrémonos ahora con lo que es epilepsia, ¿no? Y es que hay un daño orgánico a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir? Está dañado tu cerebro. Y a consecuencia de eso vas a tener la epilepsia. ¿Cómo también diferenciar de un daño no orgánico? ¿Y qué me refiero a esto? A psicosis. Las personas loquitas, por ejemplo, ¿no? Los que están en los manicomios, no es que tengan epilepsia, es que simplemente tienen alteraciones de la conducta, ¿no? Y simulan tener epilepsia. Yo podría ahorita actuar y hacer, pero realmente no tengo un daño orgánico, ¿no? ¿Y qué más? Yendo un poquito a fármaco, teniendo el daño orgánico, nosotros recordemos que tenemos canales de sodio, ¿no? Y canales de calcio, ¿no? Hay un equilibrio entre cationes y aniones, ¿no? ¿Qué pasa? Tenemos medicamentos, como son los anticonvulsivos, carbamazepina, valproato, que me van a inhibir el canal de sodio, ¿no? Impiden su entrada. Y si impiden la entrada de sodio, va a haber mayor carga negativa, ¿verdad? Entonces van a deprimir, ¿no? Va a entristecer al sistema nervioso. ¿Qué medicamentos? Carbamazepina, valproato. Tenemos otros medicamentos un poco más finos, ¿no? Un poco más finos, como vendría a ser si no me equivoco es acá, la etosuximida y un medicamento más que no me acuerdo ahora, que inhiben los canales de calcio, ¿no? Entonces, vamos escalando, ¿no? Las benzodiazepinas, si tú te recordarás, inhiben o fortalecen, son agonistas GABAérgicos, ¿no? Que permiten la entrada de cloro. En fin, cerrando ese paréntesis de patogenia, vayamos con lo que es el diagnóstico. ¿Cómo diagnostico epilepsia? Primero, vayámonos acá. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que debo hacer cuando un paciente está convulsionando? Lo primero que debo hacer es que no se haga daño, ¿no? Si se está chancando la cabeza, le pongo una almohada, le pongo algo, ¿no? Lo segundo que debo hacer es observar cómo es la crisis, ¿no? ¿Será que está moviendo su brazo? ¿Será que se muerde la lengua? ¿No? Observar la crisis, ¿sí? Tercero, llamar a alguien, ¿no? Al personal médico, etc., ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta y siendo nosotros los especialistas, debemos saber hacer diagnósticos diferenciales, ¿no? Como es una pseudocrisis, ¿no? Pseudo de falso y una crisis per se, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, un loquito, ¿no? Pseudocrisis. También debemos diferenciar epilepsia de un trastorno paroxístico no epiléptico. ¿Qué quiere decir, no? En cristiano, ¿qué quiere decir? Cualquier otra causa, por ejemplo, yo hago fútbol, yo soy arquero, no me gusta tapar, y me dan un pelotazo en la mano, ¿no? Y mi mano empieza a temblar así. Este simple movimiento podría llamarse tranquilamente un trastorno paroxístico no epiléptico. Y no es necesariamente que yo tenga un daño acá en la cabeza, simplemente es que jugué mucho fútbol y mi mano se estresó y empezó a hacer esto, ¿no? En fin, vayamos con otro diagnóstico diferencial, el
por neurocisticercosis. Y bueno, esto es muy sencillo porque las personas que sufren de neurocisticercosis pues son personas que están en constante contaminación con animales, que tranquilamente se puede desenmascarar en la anamnesis, así que no hay faltas con eso. ¿Qué más? Podemos encontrarnos con un complejo lesivo motor, ¿no? Algo más fino, ¿no? En el que hay una parálisis de TOT, ¿no? De un solo miembro, que es secundario de esto. Esto es ya más específico. Yo te lo puse acá para que te asustes más, ¿ya? ¿Por qué? Porque el neurólogo es el que hace ese diagnóstico. ¿Qué más? Tenemos el síndrome de Dravet, es decir, tenemos también causas genéticas, lo que es acá. La epilepsia también es ocasionada por causas genéticas. Y la más triste de todas es esta, ¿no? Es una canalopatía, ¿no? De un canal de sodio, si no me equivoco, ¿no? Del canal de sodio. Es decir, es una enfermedad, es una condición genética, es muy triste. ¿Por qué? Porque viene acompañada con fiebre, ¿no? Y con convulsión, generalmente en los niños, ¿sí? ¿Qué más? Esto ya te lo puse para, como dato curioso, no es que te lo aprendas, lo que es SUDEP, ¿no? O lo que sería en cristiano o en español, muerte súbita inesperada, ¿no? Una persona se muere así de la nada. Es como si yo ahorita estoy conversando y me muero de la nada, ¿no? Eso vendría a ser una SUDEP, o muerte súbita inesperada. Vale, ahora vayamos con el diagnóstico, ya vimos esto, vayamos con el tratamiento. Diego, ¿qué hago, no? Ya sé que es una focal consciente, ¿no? ¿Qué medicamento le voy a hacer? Ya lo reconocí, ya estoy con el doctor, ¿qué voy a hacer? Bien, para una consciente, inconsciente, para todas las focales, dos son los medicamentos que tenemos a disposición, ¿no? La carbamazepina y el valproato. La más querida acá en Perú, valproato. O bueno, la que mencionó mi docente, porque personalmente yo todavía no fui a prácticas. ¿Qué más? Acá está, carbamazepina, valproato. Ahora, ¿qué pasa? Yo te dije que esta última, las que tienen buen peso, ¿no? Como es la bilateral tónico-clónica, que va evolucionando, acá sí le metemos un poco más de punch, ¿no? Un poco más, medicamentos más fuertes como el fenobarbital, ¿no? La fenitoína, podemos ir escalando, ¿no? No te olvides que esos son depresores potentes del sistema nervioso central, ¿no? Y un efecto adverso, ¿no? Al menos de la fenitoína, hiperhirsutismo, más que eso, tu paciente se podría morir porque no respira, ¿no? Porque deja de respirar, porque actúa a nivel central. En fin, ¿qué más? Dentro de las generalizadas, el patrón cambia un poco, ya no es carbamazepina valproato, sino acá, al ser tan general, nosotros involucramos a lo que son las benzodiazepinas, ¿no? Lo que los abuelitos usan para dormir, ¿no? Cuando estás estresado, etc., ¿no? Valproato, clonazepam, tanto para las de ausencia como las mioclónicas. ¿Qué más? Hay medicamentos específicos, ¿no? Hay medicamentos específicos. Por ejemplo, acá está tratamiento específico, ¿no? Medicamentos, digamos, para esta, ¿no? Por ejemplo, para la de ausencia nosotros usamos la etosuximida. Mecanismo de acción, ya te había explicado, inhibe los canales de calcio. ¿Qué más? Si somos más finos, ¿no? Si estamos en New York, si queremos trabajar allí, nosotros nos vamos a encontrar con medicamentos de otra generación, como vendría a ser la lamotrigina, ¿no? La lamotrigina es un medicamento útil para los pacientes que sufren crisis generalizadas de ausencia, es decir, para los pacientes que se quedan así, ¿no? Para tratar sus crisis. ¿Qué más? Tenemos también para las mioclónicas, para los endemoniados, ¿no? Para los endemoniados, tenemos el levetiracetam, ¿no? El levetiracetam no está a disposición, entiendo yo, es un medicamento fino, ¿no? Que lo usan en países del primer mundo, y si me equivoco, ahí nomás le escriben, si hay en los comentarios, ¿no? En fin, ¿qué más? ¿Qué pasa si hay una embarazada o una mujer? Hay medicamentos específicos también para esas personas, ¿no? Como por ejemplo el levetiracetam, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? La peor de todas, y ojalá no te encuentres con esta, que es la más temida, ¿no? La tónico-clónica. ¿Cómo trato esta? Esta sí es no solo endemoniado, porque de yapa te viene la fiebre más, ¿no? ¿Qué pasa? Acá sí le metemos todo lo que podemos, ¿no? Y además le podemos echar ese medicamento que es el topiramato, que es uno más potente y más específico para eso. Eso, lo que está ahí en la pizarra. Ahora vayámonos acá a algunos puntos importantes.
Acuérdate de la definición: dos crisis convulsivas no provocadas, separadas de un intervalo de 24 horas, o una crisis más una alta probabilidad, ¿no? En fin, debemos diferenciar eso de una crisis cluster, ¿no? O un racimo. Que yo puedo tener, por ejemplo, una crisis ahorita, digamos que son las 6 de la mañana y yo tengo una crisis. Es mediodía y tengo otra crisis. Son las 3 de la tarde, tengo otra crisis. Son las 8 de la noche y tengo otra crisis. ¿Será epilepsia? ¿Sí o no? No, no es epilepsia. No te olvides, la definición de epilepsia per se son dos crisis convulsivas no provocadas. Esa es la definición. Entonces digo, ¿esto qué vendría a ser? Esto podría ser la causa o podría llevarte a una epilepsia, pero no es la epilepsia per se, ¿no? Y esa está relacionada con más niveles de mortalidad, ¿no? Ahora, ¿qué más? Vayamos con los dibujitos. Acá hay cosas interesantes, ¿no? Cuando una persona tiene un infarto, digamos en el hemisferio derecho, acá, y la persona está convulsionando, y tú le abres los ojos, va a tener los ojos mirando al lado de la lesión, ¿no? Ese es un dato interesante. Eso es isquemia. Pero ¿qué pasa cuando es una crisis epiléptica, convulsiva? Va a ocurrir lo contrario. El paciente va a mirar hacia otro sitio, ¿no? Si la crisis epiléptica del cerebro, estos son cerebritos, el hemisferio derecho e izquierdo, si el daño orgánico se encuentra a ese nivel, el paciente va a mirar hacia el otro lado, ¿no? Acá pongo este aquí. Ese es como un dato curioso clínico muy importante, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos, ya te había mencionado qué debemos hacer. Primero, no hacer daño. Segundo, fijarnos en las vías aéreas. Si el paciente está mordiéndose la boca, se está mordiendo en la boca, no debemos meter la mano, ¿sí? Porque recordemos que tenemos el sistema nervioso simpático, que es tan potente que te podría cortar la mano tranquilamente. Así que no hay que tocar su boca, pero eso sí hay que fijarnos que esté respirando. Asimismo lo colocamos de cúbito lateral, ¿sí? No te olvides de eso. Ya, eso ya está, esto ya está, esto ya está. ¿Qué más? Hay un concepto importante que se llama epilepsia resuelta. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué pasa si un paciente recibe su tratamiento? Está fregado el paciente, tiene epilepsia, recibe su tratamiento por 5 años y no tiene epilepsia. En 5 años le cancelamos el tratamiento. Pasan 5 años y obviamente hay que hacer un seguimiento y tampoco le da epilepsia. Es decir, en los 10 años, en los 5 años que tomó tratamiento y en los últimos 5 que no tomó tratamiento, ¿qué es lo que hacemos? Ahí decimos que el paciente tiene una epilepsia resuelta, ¿sí? En cristiano sería todo eso. Nos apoyamos con imágenes. Oh, disculpe chicos, a las 9 cerramos, ¿eh? Sí, está bien. Ahí nos quedamos hasta las 9 de la noche acá, pues metiéndole punch, metiéndole ganas. Ya, en fin. ¿En qué me había quedado? En epilepsia resuelta. Para el diagnóstico en epilepsia nosotros tenemos lo que es tomografía y resonancia magnética. En tomografía nosotros vemos densidades y en resonancia magnética nosotros vemos lo que son intensidades, ¿no? Para embarazadas está contraindicada la tomografía porque hace mucho daño, ¿no? Por el cancerígeno, está contraindicado. De preferencia una resonancia magnética. ¿Qué más? Nada más. Eso sería todo. Listo, man. Nice.